Primeras voces que vamos a consultar esta noche. También está Francisco de Narváez, Cristiano Rattazzi, para hablar cómo puede afectar esto en la economía argentina. Han estado trabajando en las últimas horas con su equipo económico encabezado por Alfonso Pratgay. ¿Y está preparada la Argentina para enfrentar esta crisis mundial? La pregunta es si está preparado el gobierno y la respuesta es no. Me parece que para que se entienda el problema en el mundo es financiero y la consecuencia va a ser una recesión profunda en todo el mundo. En la Argentina el problema no es financiero, pero ya está en recesión en el interior y va a tener una recesión profunda. Entonces, cuando la Presidenta dice, mire, el problema es que tenemos superávit fiscal, la respuesta es que se hace frente a la recesión. Frente a esto, Argentina no está dando ninguna respuesta y la respuesta que pueda hacer tarde puede ser cruenta para la nación, y yo le ruego a la señora Presidenta que reaccione. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas negativas, digamos, la actitud o la posición del gobierno? Primero la negación, ¿no? La absoluta negación de lo grave que va a ser para la Argentina esta consecuencia, porque Argentina estaba en una situación económica delicada, ¿qué digo? Con alta inflación, con inicio de recesión, con una economía absolutamente subsidiada. Argentina estaba en problemas antes de la crisis, con lo cual, frente a la crisis, la encuentra con una inflación alta, frente a la crisis con una economía subsidiada. ¿Qué quiero decir? El gobierno fue keynesiano en la expansión, con lo cual aumentó la fiesta, y hoy se queda sin instrumentos económicos. Vamos a ver Brasil. Brasil, en la expansión, tuvo prevenciones anticíclicas, por eso ahora puede devaluar y hacer. Argentina está sin recursos porque todos los instrumentos económicos que tiene los llevan a la inflación. El dólar lo lleva a la inflación, la tasa de interés, si baja la tasa de interés lo lleva a la inflación. Estas son las consecuencias de la peor política económica. Ahora, ¿y qué debería ser de los análisis que ustedes han realizado en la jornada de hoy? En primer lugar, si no se bajan sustantivamente retenciones y se cambia absolutamente la política agroalimentaria, que quiebra el campo. Primer punto. Por eso la coalición cívica el lunes presentó un proyecto de bajar a 25% soja, 15% trigo y maíz, era eliminando carne y obviamente derogar todas las normas absolutamente chantajistas y distorsivas del ONCA. Hay que liberar exportaciones, hay que hacer shock productivo, es lo único que nos queda como sobrevivencia real. Y lo que le pido a las entidades y al campo es que vayan al frente parlamentario, porque antes o después en un mes esto se tiene que hacer. Ahora, Elisa... Segundo, espera, sí. Vamos a seguir. Yo creo que hay que cambiar este país pudo bancar la peor política agropecuaria de la historia por el alto precio de los commodities. Ahora no puede bancar la peor política agropecuaria con baja de los commodities. Esto tiene que ser cambiado. Segundo, hay que hacer una gran apuesta a sostener la producción y el empleo. Esto tiene que ser acordado con el gobierno, con la industria. Acá hay que, yo le digo a la gente, mira, acá el problema deja de ser el salario para pasar a ser el empleo. Si no hay un acuerdo para sostener producción, acá hay que habilitar todos los créditos del Nación. Hay que sostener la producción y hay que sostener empleo, y hay que empezar a acordar con Brasil, porque Brasil va a entrar a exportar a Argentina. Con lo cual, esta es la prioridad de un país, porque si no la recesión va a ser muy profunda. Nosotros tomaríamos esta medida. El Nación no tiene que ir a financiar déficits provinciales, como está queriendo el gobierno, sino que tiene que ir a crédito. En cuarto lugar, no hay que tocar el Banco Central de la República Argentina. Hay que parar la renegociación, incluso con el Club de París. No hay que tocar reservas, porque el contexto mundial es muy difícil y eso es lo que asegura la estabilidad del peso. Por lo menos estas medidas la Presidenta la tiene que tomar. Yo se lo ruego, Ahora... Se lo ruego, porque las consecuencias van a ser dramáticas para el gobierno y dramáticas para el pueblo argentino. ¿Ustedes van a hacer alguna movida, ¿Ustedes van a hacer alguna movida en este sentido, de pedir algo al gobierno o a nivel parlamentario? La verdad es que nosotros ya presentamos el proyecto de la coalición cívica en materia de campo, se presentó el lunes. Nosotros estuvimos trabajando, yo desde que me fui de viaje en agosto, trabajamos con todo el proyecto de asumir el tema de las retenciones. Los proyectos están presentados. El otro tema es que hay que cambiar el presupuesto. No pueden aprobar este presupuesto, no le mientan a la sociedad. Retiren el presupuesto y evalúen de nuevo. La crisis mundial es la más profunda del año 30. Está cayendo Europa. Me parece que la Presidenta está parecida de la Rúa en el 2001. Yo quiero llevar tranquilidad a la gente. Claro,
Digo, hay una incomprensión profunda de la realidad y un aislamiento profundo respecto de la sociedad. Esta es una situación grave. La presidenta tiene que tomar el toro por las astas. No es una situación fácil para la Argentina. Ahora, Elisa, la encuentra sin instrumentos económicos, voy a decir, como en un hablando cuello de de instrumentos botella. económicos, le quería preguntar, porque es uno de los debates que hay entre economistas, empresarios, después le vamos a preguntar a Rattazzi, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Se está ajustando las monedas, Brasil devaluó más de un 40%, hoy pegó un pico, después volvió, Chile también, Uruguay, no se sabe cuál es la relación dólar-euro, yen-dólar. ¿Cuál sería para ustedes, digamos, qué tendría que hacer el gobierno con el tipo de cambio? ¿Tendría que mantenerlo? ¿Tendría que ajustarlo hacia arriba? Es muy complejo porque, por ejemplo, Brasil pudo mejorar su tipo de cambio en la devaluación competitiva porque antes no lo había sostenido alto. En cambio, Argentina en la fiesta lo sostuvo alto. Y ahora, a diferencia de Brasil, que la modificación del tipo de cambio no tiene relación con la inflación, en la Argentina tiene un componente inflacionario. Entonces hay que ser muy cuidadosos. En esto que yo comparto lo que dice Redrado, hay que ser muy cuidadosos en el dólar, porque estamos con una inflación del 25 al 30%. A nosotros nos tendría que haber encontrado esto sin inflación, nos tendría que haber encontrado sin los subsidios escandalosos, nos tendría que haber encontrado con una economía moderada, de moderado crecimiento, como lo dijimos el año pasado en campaña, y nos acusaban de querer enfriar la economía. Bueno, bien, ahora se enfrió la economía, se enfrió mal, se agravó por la crisis mundial y estamos con inflación. Ahora, el gobierno dice que justamente lo que han sido los pilares de su plan económico en estos últimos años, superávit fiscal, superávit económico, reserva, es la solidez frente a la crisis internacional. No frente a la recesión. Y el problema de deuda no está resuelto, y no digo más para no dañar al gobierno. Ahora, ¿sobre qué? Digo, el problema de deuda en la Argentina no está resuelto. Es mentira si están diciendo que el problema de la deuda está resuelto. El financiamiento para el 2009, dice usted. Ni el financiamiento ni los acuerdos. Y no digo más porque me parece que hay que ser muy prudentes en estas circunstancias. Ahora, Elisa, hay muchos, digamos, que han pensado frente a la gravedad que usted plantea, bueno, que muchos coinciden de lo que está pasando en el mundo, que, bueno, sería un momento de que el oficialismo y la oposición trabajaran juntos, por lo menos en 4 o 5 coincidencias básicas para generar un dique de contención frente a lo que viene. Pero es que no ¿Ustedes estarían dispuestos a un diálogo con el gobierno? Ahora, el acuerdo parlamentario se puede producir mañana sobre la base de estas medidas. Una cosa es que el gobierno quiera hacer política de fotos. Políticas de fotos ya tenemos... No, pero digo, si mañana, por ejemplo, la presidenta la llama a usted para conversar, está acá usted y otros líderes de la oposición, ¿usted aceptaría? Me parece que los líderes de la oposición que tienen que acordar políticas son los líderes parlamentarios. Si en cambio, si la presidenta reaccionara realmente con una actitud de humildad frente a la crisis, si se dispusiera a resolver el problema agropecuario, si se resolviera... tiene que haber una actitud, no puede ser una mentira. La verdad es que mi opinión es que el tiempo se le está agotando a la presidenta, porque no hay que ir tras la crisis, hay que tomar el toro por las astas. Usted, o sea, no, por lo que me dice, no estaría dispuesta, digamos, a sacarse una foto con la presidenta, prefiere que todo se debata en el Parlamento. Por supuesto, si es el Parlamento el que tiene que decidir, el que tiene que aprobar las leyes. Entonces, vamos a la cuestión ejecutiva, resolvamos las cuestiones ejecutivamente. No, yo recuerdo otros periodos donde todos se juntaban, se sacaban la foto en Olivos y después no pasaba nada. Digo, reúnanse los bloques, están los presidentes de los bloques, acuerden la política, bajen retenciones, abran exportaciones, habiliten el Banco Nación, resuelvan. Ahora, si se baja retención, usted sabe que el efecto inicial, no creo que sea precio porque hay amesetamiento de precios, sería una reducción del superávit y esto podría provocar inflación futura. El problema hoy no es el superávit, es que no quiebre el campo. Digo, hoy en el mundo, ningún economista... Bueno, pero si no tuviéramos superávit, podría haber efecto inflacionario ningún complicado. Estado serio en el mundo hoy frente a esta crisis está pensando en superávit. Todos los países están pensando cómo sostienen su producción. Mírenlo a Brasil.